Así veo las cosas. Se está militarizando los Estados Unidos, es decir, vamos a ver a militares en todos lados. Yo recuerdo cómo en México se criticaba la militarización de la República Mexicana cuando López Obrador era presidente, pero se está repitiendo el mismo patrón en los Estados Unidos. Hablaremos de esto, tenemos un buen debate y también hablaremos con un ex agente de la DEA que nos va a decir si la orden del presidente Donald Trump a los militares de atacar a los carteles de las drogas pudiera terminar en una intervención militar, en algún tipo de invasión. La presidenta de México dice que eso no es así. Pero vamos a comenzar con la decisión del presidente Donald Trump de militarizar la policía de Washington. Sí, ahora la policía de Washington, en lugar de responder a las autoridades locales, va a responder al gobierno federal. Y esto, de nuevo, para muchos de los críticos, es una acumulación del poder por parte del presidente Donald Trump. Él insiste en que el crimen en Washington está fuera de control. Eso es lo que él dice, al igual que sus colaboradores. Pero yo estaba viendo las cifras que han dado las autoridades locales de Washington en que indican que eso no es cierto, que no es que haya más criminalidad en Washington y que por el contrario se encuentra en uno de los mejores niveles en los últimos 30 años. Entonces, como periodistas tenemos que darles los dos puntos de vista. Uno, el presidente Donald Trump, quien dice que el crimen está fuera de control, y otro, las autoridades de Washington, que dicen que eso no es cierto y que por el contrario están haciendo un buen trabajo. Independientemente de esto, la decisión del presidente Trump está tomada. Esto fue lo que dijo. And we're here for a very serious purpose, Something's out of control, but we're going to put it in control very quickly like we did on the southern border. I'm announcing a historic action to rescue our nation's capital from crime, bloodshed, bedlam, and squalor, and worse. This is Liberation Day in D.C., and we're going to take our capital back. We're taking it back. Under the authorities vested in me as the President of the United States, I'm officially invoking Section 740 of the District of Columbia Home Rule Act. You know what that is? And placing the D.C. Metropolitan Police Department under direct federal control. Lo que estamos viendo es un patrón de militarización en los Estados Unidos. Primero lo vimos en la frontera, en donde no solo está la Guardia Nacional, sino también militares del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Luego lo vimos en la ciudad de Los Ángeles tras las protestas por las políticas migratorias del presidente Donald Trump, y ahora lo estamos viendo en Washington. Es una política de militarización. El propio presidente Donald Trump, en esa conferencia de prensa que ustedes vieron, decía que esto que se está aplicando ahora en Washington pudiera aplicarse en otras ciudades como Los Ángeles, Chicago y Nueva York. Pero, ¿qué es lo que tienen en común estas tres ciudades? Que están controladas por demócratas: Los Ángeles, Chicago y Nueva York. Ahora bien, si esta militarización continúa, ¿hasta dónde se termina? ¿Y por qué se está militarizando? Hay que recordar que a cargo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos está el comandante en jefe, que es el presidente Donald Trump, y ahora ha tomado control de la policía local en el distrito de Washington. Veremos cuáles son las siguientes medidas que quiere tomar. Paso a una noticia con la que nos despertamos esta mañana y que es dolorosísima. Me refiero a la muerte del candidato presidencial Miguel Uribe en Colombia. Él, ustedes recordarán, fue objeto de un atentado criminal el pasado 7 de junio en Bogotá. Estaba en campaña. Había apenas unas decenas de personas que lo estaban acompañando y un adolescente le dispara. Hay 6 personas que han sido arrestadas en este caso, y esas imágenes son brutales. Vamos a ver solo unos segundos. Salud mental, el principal problema en Colombia. Bueno, y estas son por supuesto imágenes de las gentes que estaban rezando por su salud. Desafortunadamente Miguel Uribe murió, y me impresiona. Yo sé que son imágenes muy fuertes, pero me impresiona cómo muere, cómo le disparan a la cabeza y cómo sus últimas palabras eran salud mental. Se me quedó grabado eso. Desde luego hay un duelo nacional en Colombia, y su esposa, María Claudia Tarazona, dijo lo siguiente. Dijo: siempre serás el amor de mi vida. Y luego dijo que había sido el mejor padre que ella jamás pudiera imaginar. Y esto nos recuerda algunas de las peores épocas
de la violencia en Colombia y cómo un candidato presidencial como Miguel Uribe puede ser atacado. Hay, por supuesto, elecciones en Colombia el próximo año. Y ya que estamos hablando de actos violentos, también tenemos que reportar que con mucho dolor la muerte de 5 periodistas palestinos. Entre ellos, uno de los reporteros estrellas de Al Jazeera, Anas al-Sharif. Los 5 murieron en un ataque después de un bombardeo israelí. Y aquí hay 2 puntos de vista. Israel dice que se trataba de un bombardeo que no estaba dirigido a los periodistas. Sin embargo, la cadena Al Jazeera está absolutamente convencida de que eso no fue así, que el ataque iba dirigido precisamente a Anas al-Sharif y junto con él murieron otros 4 periodistas. Quiero recordar también que de acuerdo con la cadena CNN, hasta el momento en Gaza, donde ocurrieron estos hechos, han muerto 107 periodistas. Y además, muy importante, es que los periodistas independientes, los periodistas en general, no podemos entrar a reportar a Gaza. Sencillamente no se puede. Al primer ministro Benjamín Netanyahu ayer en una conferencia de prensa le preguntaban si iba a permitir que entraran periodistas independientes y dijo que iba a permitir que entraran junto con fuerzas militares de Israel. Eso no sirve. El periodismo funciona siempre de manera independiente y es urgente que periodistas independientes puedan entrar a Gaza para reportar exactamente lo que está ocurriendo. Mientras tanto, 5 periodistas palestinos han muerto en Gaza. Vamos a pasar con otra de las noticias del día que tiene que ver con la decisión del presidente Donald Trump de utilizar a los militares, al ejército de los Estados Unidos, para atacar a carteles de las drogas. Y esto tiene enormes consecuencias porque si se utiliza a los militares y tienen la orden de atacar a los carteles de las drogas para evitar el paso del fentanilo desde México hacia los Estados Unidos, entonces significa esto que está aprobándose operaciones militares en territorio extranjero. Déjenme decirles lo que reportó el periódico The New York Times sobre esto. La orden de Trump de usar militares en contra de los cuarteles es la base oficial para la posibilidad de operaciones militares en el mar o en territorio extranjero. Aquí lo importante son las últimas 2 palabras, territorio extranjero. Significa esto que el gobierno de Donald Trump está autorizando que haya ataques, digamos, con drones en contra de carteles de las drogas, o que hubiera una operación militar secreta de militares estadounidenses dentro de territorio mexicano, o dentro de Venezuela, o dentro de El Salvador. Esa es la verdadera pregunta. Esto ha tenido enormes repercusiones en México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum claramente ha dicho que eso no se trata así y que lo más importante en México es proteger su soberanía y que la lucha en contra de los carteles de las drogas depende de México, no de los Estados Unidos. Así que la declaración en una de las mañaneras de la presidencia de Claudia Sheinbaum fue inequívoca. Dijo, no habrá invasión. Punto. No habrá invasión. Claudia Sheinbaum ha insistido en que hay colaboración, en que hay cooperación, en que hay diálogo, pero no se va a permitir que entren militares estadounidenses a México. Yo recuerdo desde que soy niño la historia de México, que en 1848, y nos lo repetían los maestros constantemente, en 1848 perdió la mitad de su territorio y el rechazo del pueblo mexicano a cualquier tipo de invasión o de operación militar está basada precisamente ahí, en donde se pierde más de la mitad del territorio y no quieren que nunca más esto se vuelva a repetir. Muy bien, estas operaciones que han sido autorizadas por el presidente de los Estados Unidos, por el comandante en jefe, ¿a quiénes serían dirigidos? Los grupos terroristas o carteles, según los Estados Unidos, hasta el momento son los siguientes: el Tren de Aragua de Venezuela, la Mara Salvatrucha, que está más o menos controlada en El Salvador, o MS-13, el cartel de Sinaloa en el norte de México y el cartel de Los Soles, que está ligado también con el gobierno de Venezuela, según las versiones del gobierno de los Estados Unidos. En fin, esto es lo que estamos hablando. Estamos hablando de la militarización de los Estados Unidos. Recuerde que deben suscribirse para que tengan la última información con nosotros. Entran a YouTube, a Jorge Ramos Guión, así veo las cosas. Cuando regresemos vamos a tener un interesante debate, pero también vamos a hablar con un ex agente de la DEA que nos va a dar su punto de vista sobre si estas operaciones autorizadas por el gobierno del presidente Donald Trump pueden entrar o deben entrar a México. Volvemos.